Vamos a comenzar una serie de pláticas con motivo al inicio de los 150 días de intensa oración organizado por Mater Fátima, Misión Mundial Mater Fátima, al cual Frisidim adhiere, como siempre, para trabajar juntos. Esta campaña ha comenzado el día 16 de julio. Se trata de un llamado para despertar a las conciencias de los católicos que están alejados de la fe. La pandemia ha hecho estrago también en la parte espiritual y es necesario volver al Santísimo, a los templos, a la oración, a los sacramentos. Mater Fátima comprende una misión mundial del 16 de julio al 12 de diciembre, en la que de la mano de distintas congregaciones, movimientos, instituciones y medios de comunicación de distintos países, promoverá de manera especial el rezo del Santo Rosario, el ayuno y otras devociones. Esta campaña obedece a la insistencia de la Santísima Virgen en Fátima de hacer oración y penitencia como le encomendó a los pastorcitas de Fátima. Oración y penitencia, sacrificios por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. Y también el mensaje conmovedor de ella, la petición, no ofendan más a Dios, que está muy ofendido. Con esta campaña de 5 meses se busca mover a la conversión, motivar al inicio de un camino profundo en la santidad, encender los corazones de amor a Cristo y formar celosos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar, como siempre, con la consagración el 12 de diciembre al Inmaculado Corazón de María. Se pretende contrarrestar con esta campaña de oración la perversión que existe ya en el mundo, que llama bien al mal y mal al bien, y que ataca lo más valioso que existe, que es el don de la vida, la pureza de los niños, con la ideología de género, el aborto y todo tipo de iniciativas que van también en contra de las familias y la naturaleza humana. El adoctrinamiento de las nuevas generaciones para que no reconozcan el error es un ataque a la inteligencia del ser humano. El decaimiento de la fe y el grito de auxilio de diferentes países ante el peligro inminente del establecimiento del comunismo o su opresión y donde ya vive, son factores que también nos llaman con urgencia a una misión mundial de intensa oración. Vamos a pedir también en esta campaña de oración para que San José, esposo de María y patrono de la Iglesia, la custodie y la guíe, así como al Santo Padre, a los obispos y sacerdotes, la conversión de los pobres pecadores, reparación de las ofensas cometidas a los corazones de Jesús y María, por la vida, por la familia, por la paz y libertad de los países, por el fin de la pandemia, por los enfermos del COVID-19, los fallecidos, sus familiares, por los que trabajan intensamente para contrarrestar la pandemia y para que el COVID no nos haga abandonar los sacramentos, y a nosotros ministros, que no nos olvidemos de los enfermos y no los abandonemos en los hospitales, que procuremos llevarle los sacramentos con urgencia, con prontitud, con disponibilidad, que estas cosas no perjudiquen el trato de los sacramentos y la asistencia y el trato personal de cada una de las ovejas. Bien, vamos a comenzar con un tema hoy, el pecado y la gracia. Es importante tener en cuenta qué es la gracia primero, que muchas personas no lo saben. La gracia es algo que Dios creó, algo que Dios envía al alma, a la esencia, dentro del ser del alma. Existe lo que llama la gracia santificante si uno está bautizado y en gracia de Dios. Se necesita estar bautizado. Cuando uno se bautiza de pequeñito, pasa a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le comunica algo por el cual le participa su naturaleza divina a través de eso que le comunica, que se llama la gracia de Dios, la gracia santificante. Así como por la vena de nuestro cuerpo circula la sangre,
así también por el alma circula esto que se llama la gracia, que impregna toda el alma, y el cuerpo también deriva la gracia hacia el cuerpo, porque sana, es sanante la gracia también, no solo para el alma, sino también para el cuerpo y su relación con el alma, para unificar, equilibrar al hombre interior, al hombre nuevo. La gracia es un don sobrenatural que Dios infunde en el alma, por los que nos hacemos hijos de Dios y herederos del cielo. Es una maravilla porque es participar de esa explosión de amor que Dios se tiene a sí mismo desde toda la eternidad. Dios que siempre existe y se conoce a sí mismo, el Padre. La primera persona es el Padre, siempre se empieza por un orden, hay un orden lógico, no de prioridades, sino lógico, donde el primero está antes que el segundo y el segundo está antes que el tercero. La primera persona, el Padre, desde siempre se conoce a sí mismo y engendra una idea de Él, la engendra porque sale de Él, emana de Él, y como la engendra es su Hijo, y esa idea es su Hijo y se llama Verbo de Dios, que significa concepto, idea de Dios, Hijo de Dios, procede del Padre por conocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Y después, una vez que procede el Hijo, que eso está fuera del tiempo, el Hijo contempla al Padre y el Padre al Hijo, o mejor, el Padre contempla al Hijo y el Hijo al Padre, y de esa mutua contemplación procede de ellos por vía de expiración, expiran el amor, que es el Espíritu Santo que va a proceder juntamente del Padre y del Hijo, no del Padre solo ni del Hijo solo, sino del Padre y del Hijo, y primero del Padre, después del Hijo, ese orden. Entonces, repito, este movimiento que se da en Dios de conocerse y amarse siempre sin principio, es como una explosión de amor, como un sol que va explotando continuamente y no se apaga y se va autoalimentando en Dios de conocimiento y amor, con un amor y un conocimiento infinitos. Todo eso Dios lo quiere hacer partícipe a nosotros cuando eligen el ser humano para habitarlo, para hacer de nosotros una morada. Es cierto que Dios está presente en todas las cosas, como dice Santo Tomás, y está presente en un alma que está en pecado mortal y está presente en un ateo también, pero no vive en un ateo, no vive en una persona que está en pecado mortal, no inhabita porque no puede, porque el alma no abre su ser o su voluntad a Dios, no se ajusta a la voluntad de Dios, no se arrepiente, no se convierte, no se bautiza. Entonces Dios respeta la libertad, le hace llegar a esas personas de alguna manera el conocimiento de lo que deben hacer. Pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios, somos todos criaturas de Dios, pero hijos solamente el que está bautizado e incorporado a través del bautismo a la Iglesia única de Jesús, llamada Iglesia Católica, Apostólica Romana. Es importante esto porque yo no le puedo, no es que nosotros tenemos una fraternidad universal, no, eso es de la masonería. Nuestra fraternidad es en Cristo, por Cristo, con Cristo, por Él, con Él y en Él. Se da esa fraternidad porque tenemos al mismo Padre. ¿Cuándo? Cuando aceptamos el bautismo y nos incorporamos a la Iglesia de Dios, somos hijos y por tanto Él es Padre. Porque somos hijos, Él es auténticamente nuestro Padre, porque nos participa de su naturaleza divina. Hoy día está todo confundido esto. En cambio, la masonería habla de la fraternidad universal sin ningún fundamento de nada, porque no se tiene al mismo Dios, porque no están en gracia de Dios. Es un invento. Queda bonito, digamos, pero no es real. En cambio, la filiación nuestra con Dios y por tanto la fraternidad cristiana dentro de la Iglesia Católica es real, fundamentada, ontológicamente fundamentada, que quiere decir que es algo
que se agrega a nosotros, algo que existe en nosotros, algo creado, infundido por Dios, llamado la gracia de Dios. Bien, esta gracia se puede perder por el pecado mortal y queda debilitada por el pecado venial, que es más chico, de pecado más chico, va debilitando la gracia santificante y se puede perder por muchos pecados veniales, no porque se sumen varios veniales se hace un mortal, pero sí, si se suman muchos veniales debilita el alma y es más fácil cometer entonces un pecado mortal. Vamos a ver el pecado y la gravedad del pecado. Si vemos, por ejemplo, el pecado de los ángeles en primer lugar, Dios creó a los ángeles en estado de gracia también. Y cuando los creó, le dio, en el ser mismo, en el acto que los crea, les da un conocimiento exacto de quién es Dios, quiénes son ellos, y les da muchísimo conocimiento para que ellos puedan, en el primer acto que realizan, adherir a Dios o rechazarle. Porque si no, el amor no se puede dar. Ellos, cuando fueron creados, no lo veían a Dios, pero sabían con mucha certeza, porque Dios se los daba a conocer, de su existencia y de quién eran ellos. Un grupo de ángeles adhiere a Dios con humildad para hacer su voluntad y otro grupo, a la cabeza Lucifer, Satanás también, rechazan esa adhesión, rechazan a Dios y se convierten de ángeles buenos en ángeles malos. Por tanto, demonios, decimos, ángeles condenados. Inmediatamente fueron condenados, sin ningún tipo de consideración. Esto va a salir en el Apocalipsis capítulo 12, lo pueden buscar ahí, cuando aparece el dragón que quiere devorar al hijo de la mujer, esa mujer que está encinta, que es la Virgen María, y ese niño es Jesús. Pero en realidad no es Jesús en ese pasaje, porque en ese pasaje está mostrando que esta mujer está dando a luz con dolor de parto y a nosotros solamente nos dio a luz con dolor de parto al pie de la cruz, sufriendo por nosotros. Entonces a nosotros nos da luz con dolor, pero a Cristo no, porque ella no perdió su virginidad en ningún momento. Entonces Dios crea a los ángeles, les da la libertad de adherir o no. Una vez que los ángeles adhirieron a Dios, ya no los separa más nadie de Dios. Pero una vez que se separaron de Dios, tampoco se arrepentirán, porque lo que un ángel decide, no lo decide porque tenga debilidad sensible, porque le traiciona la naturaleza carnal, porque no tienen cuerpo, no tienen carne, son espíritu puro. No puede haber en ellos una equivocación, es decir, quisieron no servir a Dios y lo mantienen de una vez para siempre. Eso no lo retractan más, porque es lo que eligen ellos. Ella es lo que se hicieron eso. Dios los hizo bellísimos para la gloria y ellos se hicieron espantosos, horribles, porque el pecado es eso, es la fealdad, es lo más horrible, espantoso. Y si miramos también el pecado de Adán y Eva, porque uno puede decir, bueno, los ángeles no tienen carne, cuerpo, pero vamos a ver ahora el pecado de Adán y Eva. Ellos, Adán y Eva, fueron creados también en la gracia santificante. Dios vivía en ellos, moraba en ellos. Se complacía en el alma de Adán y de Eva. La primera pareja real histórica, real, existente real e histórico. Esto es palabra de Dios y confirmado por la doctrina de la Iglesia. Adán fue el primer hombre y Eva la primera mujer de una pareja inicial. ¿Y qué tenían esos Adán y Eva? Tenían los dones naturales, tenían la inteligencia, la voluntad y por tanto la libertad. Y en esto eran imagen de Dios, porque Dios también tiene inteligencia, voluntad y libertad. Con estos Dios lo ha hecho a imagen de Él. También tenían los dones
preternaturales, la inmortalidad, no podían morir como morimos nosotros ahora, con dolor, con pesar. No estaba la muerte prevista, sino una transformación después de un periodo de tiempo sobre la tierra, como pasó con la Virgen María, aunque ella murió, pero el cuerpo iba a pasar de una transformación inmediata al cielo. Todo eso se echó a perder. Los dones sobrenaturales, entonces inmortalidad, impasibilidad, no iban a padecer, todo iba a ser agradable, el trabajo iba a ser como pintar una obra de arte, como dibujar, como hacer lo que a uno le gusta, agradable, no desagradable. Y los dones sobrenaturales también, esto es la gracia santificante que se pierde, las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Eso también recibieron. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pierden? La gracia con las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo. ¿Qué más? La inmortalidad la pierden, ahora entra la muerte al mundo. El sufrimiento, ganarás el pan con el sudor de tu frente, parirás con dolor. La integridad, ya el hombre no puede hacer lo que quiere, sino que muchas veces deja de hacer lo que quiere y hace lo que no quiere. Hay un desorden entre la parte espiritual, que es la inteligencia y la voluntad, y la sensibilidad, las pasiones, los sentimientos, la parte carnal, que se contrapone, no quiere lo que la inteligencia le quiere ordenar como algo bueno, se rebela. Por eso hay que hacer penitencia, por eso hay que hacer mortificación, para que la parte sensible esté más disponible para la acción del entendimiento y la voluntad. El hombre se transforma en un bruto, se embrutece con el pecado que entra en el mundo. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y entonces quedó el hombre embrutecido y sumido en la oscuridad total, porque Dios no puede habitar y no hay luz en él. Una persona que está en pecado mortal es peor que si estuviera posesa. Un poseso por el demonio puede estar en gracia de Dios porque puede estar arrepentido de sus pecados, pero entra el demonio y le hace hacerle lo que quiere. En cambio, si uno está en pecado mortal, aunque no le moleste el demonio y parezca una persona importante y se vista bien y que parece tan puro y tan santito porque reza con las manitos juntas, si está en pecado mortal, Dios no está en él y uno está viviendo el peor de los espantos a los ojos de Dios, a los ojos de los santos y los ángeles del cielo. Mientras más alejado de Dios, más el hombre se embrutece. De esta manera surgen errores gravísimos, pecados graves en la sociedad en que vivimos, la masonería, enemiga acérrima de la Iglesia Católica, condenada varias veces por el magisterio de la Iglesia, el ocultismo, el satanismo en las altas esferas de las sociedades, el marxismo, el socialismo, destruyendo personas, pueblos, a través de la ideología y la mentira. La idolatría cada vez más presente, del cual no quedamos exentos cuando la Pachamama ingresó en el mismo Vaticano. No quedamos exentos de todas esas cosas que se quieren infiltrar. La lujuria, la zoofilia, la pedofilia, la homosexualidad, el masoquismo, la sodomía, la LGTB, ideología de género, el aborto, la eutanasia, la droga, el alcoholismo, la mutilación, deformación del cuerpo, perforaciones del cuerpo, maltrato al cuerpo, con imágenes esotéricas, pintadas, con cosas satánicas, con cosas oscuras, donde el ser humano está deformando esa imagen de Dios, imagen y semejanza, y está toqueteando a su modo, a su arbitrio, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo está afeando,
el consumismo, la esclavitud electrónica, la mutilación, la deformación, el consumismo material, el consumismo mediático, otros de los pecados, el egoísmo, la sensualidad, la egolatría, el aislamiento, la autosuficiencia, el orgullo, la avaricia, la depravación, la mentira, la estafa, la coima, el robo, el hedonismo, el abuso de poder, dentro y fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia, sacrilegios, profanaciones, maltratos a las cosas santas, ornamentos sucios, vasos sagrados descuidados en las sacristías, partículas en la sacristía, en los armarios, purificadores tirados, no lavados correctamente, los manteles sucios, los altares sucios, flores secas, sagrarios abandonados, iglesias sucias, sillas rotas, manchadas, donde hablan dentro del templo, donde comen dentro del templo, golosinas, toman agua, se visten mal. Y todo esto entra también en las instituciones sagradas, en los seminarios, en los conventos, en las iglesias, en las curias, en los obispados, en las sedes santas. Siempre ha sido así en la historia, pero más que nunca en estos tiempos. El silencio dentro de la iglesia, silencio cómplice, el amiguismo con el mundo, el darle la mano, el no quedar mal, el caerle bien al mundo, el buscar el reconocimiento del mundo, el ser prudente según la carne, pero no según el espíritu, darle la mano a los fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas, que persiguieron a Cristo por quedar como pueblo fiel, destruyeron, lo mataron, lo humillaron, persiguieron la iglesia, a los apóstoles. Es grave el pecado. Pensemos en un hombre hipotético, cualquiera, que haya vivido bien toda su vida y al final de su vida comete un solo pecado mortal, sin arrepentirse. Por un solo pecado mortal te puedes condenar aunque hayas dado bienes a los pobres y hayas hecho lo que quieras. Si mueres en un pecado mortal no tienes la puerta abierta, esa es la teoría. Y es así, no puede salvarse quien muere en pecado mortal. Bueno, entonces, piensa ahora en tu pecado, yo pensaré en el mío. Existe el cielo, un lugar donde estamos llamados a ir, pero si estamos en pecado mortal es imposible entrar en el cielo. Es incompatible el pecado mortal con el cielo. La existencia del purgatorio para los que murieron en gracia de Dios, pero no purificaron todos sus pecados. Y la existencia también del infierno, que la Virgen María de Fátima le mostró a los pastorcitos, y mostró cómo se iban al infierno tanta cantidad de gente, porque no había quien rezara por ellos, porque no había quien hiciera penitencia y oración. Por eso les invitamos en esta campaña a hacer penitencia y oración, a vivir en estado de gracia, a confesarse con frecuencia, a rechazar el mundo, el pecado y todo lo que se nos presenta contrario a Cristo. Es una batalla tremenda. Quien no lo ve así es porque no entiende nada. Es una batalla contra los espíritus del mal, es una batalla de todos los días, en pequeñas y grandes cosas. Vamos a pedirle a la Virgen María, la Madre de Dios, al Inmaculado Corazón, que adelante su triunfo, que pronto venga con su triunfo sobre el mundo, para que Cristo reine, para que triunfe la misericordia de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, y venga así un tiempo de paz. Que así sea.